Hola, pues muy buenos días a todos. Qué bueno verlos por acá en el evento de Anfitrionas Hablemos de Tecnología. Bueno, este es el 11º evento y el tercer evento internacional. Y bueno, podemos presentar primero a los sponsors del evento que tenemos en Platinum Antioquia, Revent, Accenture, Encamina y Devoteam. Como Gold Next Step Prodware, Vivali y como Silver Infoavan, Crosspoint y Creativity Spark. Muchas gracias a ellos para poder hacer por apoyar este tipo de eventos. ¿Okay? Bien, el tema de hoy, el que vamos a hablar al respecto, es cuándo empezó la IA a pensar. Si se dan cuenta, vivimos en una época bien interesante donde hay un boom de la IA, ¿no? Y la IA está en todo. Yo creo que ustedes esta mañana o quizá ayer han utilizado la IA de alguna manera, ya sea utilizando un chatbot o utilizando en sus celulares algún juego, etcétera, ¿no? Entonces, primero me presento. Mi nombre es María Griselda García Flores, soy Women Tech Maker Ambassador. Mi trabajo básicamente se trata de crear software o soluciones de software de manera creativa ahora con la IA. Y trabajo actualmente en Globant, en un proyecto que se relaciona a las Olimpiadas. También soy docente de la materia de Frontend en una universidad de Latinoamérica que se llama Hala University. Y entre las cosas que me gusta es viajar, hacer comunidad, voluntariado. Tengo 2 gatitos, también me gusta estar con mis gatitos y hacer ejercicio. Yo vengo de un país que está como al centro de Sudamérica, que se llama Bolivia, y ya resido acá en España por alrededor de un año y me encanta mucho este país, es muy bonito. Y si alguna vez se van por Bolivia, entre las cosas que recomiendo hacer es, para empezar, tenemos un Cristo, al igual que en Río de Janeiro de Brasil. Y si quieren comer algo, les recomiendo mucho lo que es la sopa de maní o la salteña, que ha estado de moda un tiempo por Ibai y sus ferias de la comida. Y si quieren ir a ver algún baile típico de Bolivia, Cochabamba específicamente es la cueca. ¿Okay? Bien, sin más, empecemos con la charla en sí. La agenda de hoy es hablar un poquito de todo la historia que está detrás de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no ha nacido el 2022 con ChatGPT, no ha ido mucho más allá, son muchos años atrás de historia. Entonces, vamos a hablar un poco de los orígenes. ¿Alguien conoce a Ada Lovelace? ¿Ha escuchado un poco? Es la primera programadora, la primera que ha desarrollado un algoritmo de programación para resolver un teorema matemático, lo cual está cool. La era simbólica, nosotros como humanidad siempre hemos tratado de abstraer el mundo real en símbolos, ¿no? Y ha habido una época en la que se hacía eso para nosotros poder sistematizar algunas cosas o resolver algunos problemas. Tenemos el invierno de la IA, vamos a hablar un poco de eso, porque sí, la IA ha nacido como algo, luego ha muerto porque se ha quedado estancado y 2 veces, ¿ok? La era del aprendizaje, que es en la que estamos ahorita, porque se habla mucho de que la IA aprende, ¿no? La IA ya no es solamente un algoritmo definido, sino que ahora puede aprender de cierta información que se le da. Vamos a ver algunos momentos icónicos durante la historia y vamos a hacernos algunas preguntas de reflexión hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, como les decía, Ada Lovelace ha sido la primera programadora, la primera que ha escrito el algoritmo de programación para resolver lo que son los números de Bernoulli, ¿ok? Y al resolver eso se ha dado cuenta que las máquinas hacen lo que les decimos, ¿no? Y se ha planteado esta pregunta o esta frase, ¿no? Solo hacen lo que les decimos, que ha sido una crítica que durante mucho tiempo decía, es que las máquinas siguen haciendo lo que les decimos, no hay más, ¿no? Luego está Alan Turing, ¿no? Que ha creado el TuroChamp. El TuroChamp es un algoritmo que resuelve lo que es el ajedrez, ¿ya? Es como jugar con una computadora al ajedrez, pero en papel, porque para la época de Alan Turing no existían las computadoras como las vemos ahora. Entonces, cada jugada que se hacía en contra del ajedrez, Alan Turing la hacía en papel y le tardaba como media hora resolver una jugada. ¿Ok? Pero ya existía como el algoritmo, el pensamiento ese de jugar contra un algoritmo, contra una máquina en sí, ¿no? Y Alan Turing también se planteó lo que es la pregunta, ¿pueden pensar realmente las máquinas o iba en relación, ¿no? O solo hacen lo que les decimos, ¿no? Solo siguen instrucciones y ya. Y por último, en 1956 es la primera vez que se ha hablado de lo que es el término inteligencia artificial. Si se dan cuenta, es como hace medio siglo, ¿no? Hace mucho tiempo ya. Que en Dartmouth, en Estados Unidos, si no estoy mal, John McCartney ha organizado como un grupo de 10 personas y se ha fundado lo que es la palabra inteligencia artificial, donde se ha prometido
que las máquinas van a poder resolver cualquier problema que se les plantee, ¿no? Entonces ese era su objetivo de esas personas. Entonces vamos a hablar de dos eras, ¿no? No lo mencioné, pero todo esto está basado en un libro que se llama Breve Historia de la IA, y el escritor es Toby Walsh, ¿ya? Y él más o menos divide todo lo que es la historia de la inteligencia artificial en dos eras, que es la era simbólica y la era del aprendizaje. ¿Ok? En la era simbólica está el algoritmo de búsqueda, ¿no? Donde se lleva mucho lo que es la simbología, el buscar respuestas utilizando símbolos en sí. La mejor jugada, hubo una época donde se creaban algoritmos para jugar contra las máquinas, ¿ok? Y bueno, claro, quien tenía estaba expectante el momento en que una máquina le pudiese ganar realmente a una persona que sea muy experta en su área, ¿no? Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo, cuando jugó con una máquina, fue un boom cuando la máquina le pudo ganar, ¿no? Después tenemos las reglas expertas. Después de hacer como que muchos algoritmos para juegos como tal, salió un paper de un periodista que decía, es que lo que están haciendo e investigando realmente no nos sirve en el mundo real, están jugando, entre comillas, ¿no? Entonces ahí llegó como que, tienes razón, toda esta investigación que estamos haciendo es como que un gasto de dinero que no tiene un fin más grande, ¿no? Como resolver problemas del mundo real. Entonces ahí fue donde cayó, y fue el primer invierno de la IA, hasta que se inventaron los sistemas expertos, ¿ya? Estos sistemas son básicamente reglas. Imagínense, si tiene 2 orejas, 4 patas y dice miau, ¿qué creen que es? Es un gato, ¿viste? Entonces, si tiene 2 orejas, 4 patas, pero dice wow, es un perro, ¿no? Pero todos son reglas, ¿no? Si tiene esto y esto y esto y esto, entonces es esto. Entonces, eso aplicado a un experto, con las reglas de un experto, podía generar lo que son los sistemas expertos, ¿no? Ya sea en el área de la medicina, en cualquier área, ¿no? Entonces, la gente, los programadores, se encontraban con expertos, obtenían toda la información, generaban ese código y claro, la máquina podía responder ciertas preguntas, ¿no? Pero también hubo otro problema, lo vamos a ver después. Y ahora nos encontramos desde el 2012 en lo que es la era del aprendizaje, que ya empezamos a hablar de lo que son los cerebros artificiales, ¿no? Las redes neuronales. Ya no era tanto de resolver problemas mediante algoritmos o crear reglas, sino era un poquito más acerca de aprender de experiencias, aprender de data, ¿ok? También hablamos de recompensar el éxito, es decir, de alguna manera las computadoras van a aprender, pero nosotros necesitamos decirles qué es lo correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decirle, estás yendo por el camino correcto? Es dándole algún tipo de castigo si se equivoca o alguna recompensa si está yendo por el camino correcto. ¿Ok? Entonces esta es la recompensa del éxito. Y por último, razonar con incertidumbre. En el mundo real hay muchas cosas que no están planificadas, ¿no? Es decir, el mismo tráfico, ¿no? Entonces tú estás ahí, de repente hay muchos autos, entonces tú definías llegar a cierta hora a algún lugar, pero con esas variables probablemente no llegues a cierta hora. Entonces razonar la incertidumbre lo resuelve con una probabilidad bayesiana, ¿no? Que te dice, hay una probabilidad de llegar a tal lugar a las 8 de la mañana, pero hay esta incertidumbre. Entonces, realmente, ¿qué probabilidad hay de llegar a las 8 de la mañana a ese lugar tomando esta variable en cuenta? Entonces, la ley bayesiana puede agarrar variables según vayan apareciendo y recalcular la probabilidad. Entonces, eso es bastante interesante. Bueno, igual no nos queda mucho tiempo, pero vamos a irnos directamente a las partes interesantes, ¿no? Por ejemplo, la mejor jugada. Una parte de lo que es la era simbólica, como les decía, se hablaba de encontrar máquinas con las que podrías jugar en contra, ¿no? Entonces aquí se planteó el algoritmo de la mejor jugada o el algoritmo minimax, ¿no? Entonces, por ejemplo, este juego, que es bastante sencillo, consiste en no llegar a 21, el que llega a 21 pierde, ¿ok? Entonces alguien decía un número y podía sumarle 1, 2 o 3. ¿Ok? Y decir otro número, y a este número sumarle 1 o 2 o 3. Entonces, pongamos este caso, digamos, yo digo 1, si le sumo 3, alguien dice 4, ¿no? Está dentro de las reglas. A 4 le sumo 3, yo digo 7, a 7 le sumo 1, que está dentro de las reglas, digo 8, ¿no? Luego yo digo 9, a 8 le sumo 1, a 9 le sumo 3, y dice 12,
A 12 le sumo 2 y digo 14, luego 16, luego 17, luego 20, pero después de 20 no me queda más, no sé, el final es 21. Entonces el que diga 21 pierde y a mí me toca decir 21. Entonces, ¿de qué trata el juego Minimax? Trata de que se empieza de atrás, del final hacia el inicio, ¿ok? Es decir, si yo digo 21, ¿cuál es la mejor jugada atrás si yo quiero que mi oponente diga 21, ¿cuál es la mejor jugada hacia atrás para que mi oponente pueda decir 21? Es llegar a 20, ¿no? Yo tengo que decir 20 para que mi oponente diga 21. Entonces nos ponemos aquí, para yo poder decir 20, ¿cuál es la mejor jugada hacia atrás para que mi oponente diga o 17, o 18, 19? Entonces si dice cualquiera de los tres, yo puedo decir 20. Entonces para que mi oponente diga o 17, 18, 19, tengo que yo decir 16. ¿No es cierto? Entonces volvemos acá, para yo poder decir 16, ¿qué tengo que hacer para que mi oponente diga 15, 14, 13? ¿No? Entonces va mirando hacia atrás y vas descubriendo la mejor jugada según ese algoritmo. ¿Ok? Entonces, básicamente de la era simbólica podemos decir que en ámbitos limitados, o sea, si tenemos todos los parámetros definidos, podemos hacer como que simular la experiencia humana en sí, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. 0, ya. Entonces, sí, creo que después, porque sí, que me quedó mucho poco tiempo. Ok, entonces, hablemos un poquito de los transformadores. La parte de los transformadores es lo que funciona ahora en la inteligencia artificial. No, si ustedes agarran ChatGPT y ustedes le meten cualquier palabra, cualquier frase, van a ver que esa frase se vuelve en su representante numérico. ¿Ok? En su representante numérico, a su vez, se convierte en vectores numéricos. Y los vectores numéricos se pueden descifrar ya en ciertas nuevas frases, ¿no? Respuestas, digamos así. Entonces, sí, eso sería. Yo creo que podemos hablar después más respecto al tema porque sí, ya se me terminó el tiempo. ¿Ok? Igual empezamos tarde.